Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, les habla Ana Gutiérrez desde la redacción de FH Almería en una nueva emisión de FH Almería Radio, su cita diaria con toda la actualidad agrícola. Como siempre estaré con ustedes de 6 a 7 de la tarde y también de 6 a 7 de la mañana aquí en Radio Marcador Almería. Ya saben que pueden sintonizarnos en el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Y si en algún momento se pierden el programa o quieren volver a escucharlo, recuerden que lo tienen muy fácil. Tienen todos nuestros contenidos disponibles en plataformas digitales como YouTube o iVoox. Y lo único que tienen que hacer es buscar FH Almería Radio y así encontrarán todos los programas emitidos hasta el día de hoy. Hoy, martes 14 de abril, Vox elegido ha pedido al PP de Góngora que el agricultor pueda reciclar los envases de los fitosanitarios en el punto limpio municipal. En este tema vamos a escuchar a Beatriz Sánchez, portavoz de Vox en el ayuntamiento. Además, ya está en funcionamiento la campaña de inspecciones no cortes en verde para la sandía y el melón. Las inspecciones empiezan ahora, a principios de abril, coincidiendo con el inicio de la comercialización y se van a mantener durante toda la campaña. Y a esta noticia también le echaremos un vistazo hoy. Y más cosas que pasan hoy, más cosas que rodean el campo, en este caso el sector agroalimentario, porque hoy es el segundo día de la feria Salón Gourmet, que se celebra durante esta semana y hasta el jueves 16, y la sandía, en concreto la sandía almeriense, está siendo protagonista. Y antes de entrar de lleno con todo esto, vamos a echarle como siempre un vistazo a la actualidad que viene de la mano de fhalmería.com. Ya saben que en un clic pueden acceder a toda la información sobre el campo almeriense y a la hora que deseen. Además, en el mismo sitio, en fhalmería.com, también pueden consultar las pizarras de precios, las pizarras que como todos los días le prestamos especial atención aquí en FH Almería Radio. Antes de seguir, les recuerdo que este programa llega hasta todos ustedes gracias a Rick Zuan y Expo Levante Níjar. Ahora una pausa y volvemos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Abrameto de Rick Zuan. El nuevo tomate cherry pera de Rick Zuan une lo que más valoran los agricultores: alta resistencia al rugoso, gran producción, calibre uniforme todo el año y un color rojo intenso. Y el sabor, excelente de 10. Abrameto de Rick Zuan. Productividad, color y sabor en una sola variedad. Tomate cherry pera Abrameto de Rick Zuan, con la tranquilidad de la alta resistencia al rugoso. Expo Levante Níjar vuelve los días 22, 23 y 24 de abril al Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, la feria agrícola profesional de referencia en España, donde la agricultura intensiva, la innovación y el conocimiento se dan la mano. Tecnología, semillas, riego, sostenibilidad y digitalización del campo en un gran punto de encuentro para agricultores y empresas del sector hortofrutícola. Expo Levante Níjar, el futuro del campo, aquí. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Vamos con la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy martes 14 de abril de 2026 y empezamos con los tirabeques, que han tenido un primer corte de 2,99 € y un último corte de 2,17 €. Seguimos con los guisantes, que han tenido un primer corte de 3,57 € y que han acabado tras muchos cortes en un último de 3,03 €.
judías. La judía garrofón ha tenido un primer corte de 8,83 € y un último corte de 8,57 €. La judía tabella ha tenido un solo corte que ha sido de 12,41 €. La judía shera ha tenido un primer corte de 5,43 € y un último corte de 4,49 €. Seguimos con la judía elda, que ha tenido bastantes cortes, siendo el primero de 4,71 € y el último de 3,76 €. La judía perona roja ha tenido un primer corte de 6,97 € y un último corte de 4,20 €. Y la judía emérite ha tenido un solo corte de 3,95 €. Pepinos. El pepino francés ha tenido un primer corte de 59 céntimos y un último corte de 36. El pepino español ha empezado en un primer corte de 55 céntimos para acabar en un último de 36, y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 31 céntimos y un último corte de 26. Calabacines. El calabacín fino ha tenido bastantes cortes y el primero ha sido de 65 céntimos y el último de 38. El calabacín gordo ha empezado en un primer corte de 59 y ha acabado en 38 céntimos. Berenjenas. La berenjena rallada ha tenido un primer corte de 2,14 € y un último corte de 1,47 € y la berenjena larga ha empezado en 79 céntimos para acabar en un último corte de 50 céntimos. Tomates. El tomate Daniela ha tenido un solo corte de 1,52 € y el tomate pera ha empezado en un primer corte de 2,45 € para acabar en un último corte de 2 €. Pimientos. Empezamos con el pimiento Palermo, que ha tenido un primer corte de 2,90 € y un último corte de 2,62 €. El pimiento italiano verde ha empezado en 2,45 € y ha acabado en un último corte de 1,99 €. El italiano rojo ha tenido un primer corte de 2,09 € y un último corte de 1,66 €. Pasamos al pimiento lamullo, y el lamullo verde ha empezado en 2,01 € para acabar en 1,58 €. El pimiento lamullo verde, que ha tenido bastantes cortes, ha empezado en 1,40 € y ha acabado en un último corte de 96 céntimos. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 98 céntimos y un último corte de 64 céntimos. El California rojo ha empezado en 98 céntimos también y ha tenido un último corte de 66 céntimos. Y el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,67 € y un último corte de 94 céntimos. Esta ha sido la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy martes 14 de abril de 2026. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento para la actualidad informativa, que saben que viene de la mano de fhalmería.com, y que para esta tarea, como siempre, traigo a Roberto Gutiérrez, que está aquí a mi izquierda, y a ver si está preparado ya. Hola, muy buenas. Pues efectivamente sí estoy preparado. Podemos cuando quieras. Pues un estudio del CSIC identifica el código molecular que permite a las plantas resistir la sequía. Un equipo científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha logrado identificar el mecanismo molecular que permite a las plantas ajustar su respuesta frente a la falta de agua, un hallazgo clave en el actual contexto de cambio climático. El estudio, liderado por el Instituto de Química Física Blas Cabrera y con participación del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, revela cómo funciona un código que regula proteínas sensibles al ácido
abscísico, una hormona conocida como la hormona del estrés. Esta sustancia actúa como una señal de alarma ante la sequía, activando defensas como el cierre de los estomas, los poros de las hojas y la puesta en marcha de genes que ayudan a conservar agua. Los resultados publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences explica cómo las plantas calibran con precisión la intensidad de su respuesta, desde reacciones leves hasta mecanismos de emergencia ante condiciones extremas. La investigación también demuestra que este sistema es fruto de millones de años de evolución y que ha permitido a las plantas adaptarse a entornos cada vez más secos desde su salto a la vida terrestre. Además, los científicos han comprobado que es posible modificar este código molecular mediante pequeños cambios en las proteínas, lo que abre la puerta a desarrollar cultivos más resistentes a la sequía sin comprometer su productividad. Según los investigadores, este avance podría ser fundamental para la agricultura del futuro, especialmente en un escenario de aumento de temperaturas y escasez de agua. En definitiva, comprender y reprogramar la forma en que las plantas perciben el estrés hídrico supone un paso decisivo hacia sistemas agrícolas más sostenibles y preparados para los desafíos climáticos. Vox elegido pide al PP de Góngora que el agricultor pueda reciclar los envases de los fitosanitarios en el punto limpio municipal. La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Ejido, Beatriz Sánchez, ha solicitado al equipo de gobierno del Partido Popular que permita a los agricultores depositar envases de fitosanitarios, fertilizantes y trampas en el punto limpio municipal una vez utilizados. La propuesta busca facilitar el cumplimiento de las exigencias medioambientales a las que se enfrentan los productores, quienes deben garantizar una correcta gestión de estos residuos. Desde Vox consideran que esta medida reduciría las trabas diarias del sector y plantean que el ayuntamiento se adhiera al sistema Sigfito, una entidad sin ánimo de lucro que gestiona la recogida y reciclaje de este tipo de envases a través de puntos autorizados. Según ha explicado Sánchez, la incorporación de este sistema permitiría mejorar el uso del punto limpio y facilitar el reciclaje, ya que Sigfito se encarga posteriormente del transporte y tratamiento de los residuos. La portavoz ha defendido además el papel de la agricultura almeriense como motor económico y ejemplo de resiliencia, aunque ha advertido de la creciente presión burocrática que sufren los agricultores. Por ello, ha instado al gobierno municipal a estudiar esta iniciativa, asegurando que habilitar este servicio supondría un alivio importante para el sector y contribuiría a reforzar el apoyo institucional al campo en un contexto cada vez más exigente. El IFAPA traslada a jóvenes agricultores de Almería las innovaciones en control biológico de plagas. El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, IFAPA, ha celebrado en su centro de La Mojonera una jornada dirigida a jóvenes agricultores vinculados a Asaja Almería para acercarles las últimas innovaciones en control biológico de plagas. La actividad ha combinado ponencias de expertos y talleres prácticos con el objetivo de fomentar prácticas agrarias más sostenibles, centradas en el uso de fauna auxiliar, la biodiversidad funcional y las estrategias de manejo integrado. Además, los asistentes han recorrido las instalaciones y ensayos en campo, donde han podido observar directamente diferentes técnicas de control, así como la identificación de plagas y sus enemigos naturales mediante microscopio. Durante la jornada también se abordaron retos actuales del sector, como la aparición de nuevas plagas y la necesidad de reducir el uso de productos químicos, destacando casos concretos como el trips del tabaco o el minador de las hojas. La iniciativa, enmarcada en un proyecto de investigación cofinanciado con fondos europeos, ha servido además para generar un espacio de diálogo entre investigadores y agricultores, reforzando la importancia de la formación continua y la transferencia de conocimiento. Desde el IFAPA subrayan que este tipo de acciones resultan clave para impulsar la innovación, mejorar la sostenibilidad y garantizar la viabilidad de la horticultura intensiva en Almería.
Nueva campaña de inspecciones no cortes en verde en sandía y melón. La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería ha puesto en marcha una nueva campaña de inspecciones bajo el lema No cortes en verde, en colaboración con Hortifruta, con el objetivo de garantizar la calidad de la sandía y el melón durante su comercialización. Los controles se desarrollarán desde el inicio de la campaña a principios de abril y se mantendrán hasta su finalización, adaptándose a los distintos ciclos de producción. Estas inspecciones permitirán comprobar que los frutos alcanzan el grado óptimo de maduración antes de salir al mercado, así como verificar su trazabilidad y detectar posibles partidas procedentes de terceros países, en una iniciativa que se viene desarrollando desde hace más de 20 años. Para esta campaña 25-26 se prevé un ligero aumento de la superficie cultivada, con cerca de 11.900 hectáreas de sandía y más de 2.800 de melón, lo que refleja la planificación del sector agrícola tras la evolución de campañas anteriores. Además, se continuará el seguimiento de aspectos clave como el control biológico de plagas y la incidencia de factores externos como el clima o los mercados internacionales que pueden influir en el desarrollo de la campaña. Con estas actuaciones, la Administración busca asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y contribuir al buen funcionamiento del sector hortofrutícola en la provincia de Almería. El tomate y la sandía protagonizan la primera jornada de Sabores Almería en Salón Gourmet. Sabores Almería vuelve a situar a la provincia en el escaparate gastronómico nacional con su participación en la 39ª edición del Salón Gourmet, que se celebra en Madrid hasta el 16 de abril. La Diputación de Almería ha trasladado hasta IFEMA Madrid una amplia representación del sector agroalimentario almeriense, con un expositor de 450 metros cuadrados en el que participan 24 empresas y destacados profesionales de la cocina. La jornada inaugural ha contado con la presencia de la chef Samantha Vallejo Nájera, quien ha puesto en valor la calidad del tomate almeriense en la mano de la cooperativa Casi, además de presentar una nueva edición de las Jornadas Gastronómicas del Tomate de Sabor, un evento solidario a favor de la lucha contra el cáncer que se celebrará en Almería a finales de mes. El primer día también ha servido para presentar la campaña La que más sabe, que identifica a la primera sandía europea de la temporada en un acto respaldado por representantes institucionales y del sector agrícola. La programación se ha completado con catas de vinos de bodegas almerienses y varios show cooking a cargo de chefs de la provincia que han demostrado la versatilidad y calidad de los productos locales con propuestas innovadoras. Esta participación refuerza el posicionamiento de Sabores Almería como marca de referencia, impulsando la promoción de la gastronomía y los productos de la provincia, así como el talento de sus profesionales en un evento clave para el sector a nivel internacional. Muchísimas gracias, Roberto Gutiérrez, por ampliarnos las noticias que rodean el campo almeriense en el día de hoy, y en nada seguimos con el parte meteorológico. Comenzamos el parte meteorológico hablando del riesgo de incendios, que de cara a mañana será bajo en general, predominando niveles poco preocupantes en la mayor parte del territorio almeriense. Sin embargo, habrá que prestar especial atención a algunas zonas concretas del levante almeriense, donde el riesgo aumentará a moderado, especialmente en áreas próximas a Vera, Mojácar y Huerca-Lovera. En estos puntos, las condiciones serán algo más favorables para la propagación del fuego. En el resto de la provincia, incluyendo amplias zonas del interior y el poniente, el riesgo se mantendrá bajo, sin situaciones especialmente destacables. Para lo que resta de jornada, se espera un tiempo estable y mayoritariamente soleado. Predominarán los cielos poco nubosos, aunque durante la tarde-noche podrían aparecer algunas nubes de evolución, especialmente en zonas del interior y de sierra. Las temperaturas se mantendrán suaves y agradables, con máximas que rondarán los 22 grados en la capital y que podrán alcanzar hasta los 24 grados en el interior, como en la zona de Huerca-Lovera. El viento soplará flojo a moderado de componente norte, aunque a medida que avance la tarde tenderá a girar a suroeste en el litoral, donde se dejará notar algo más.
Bueno, nos queda por delante una tarde relativamente tranquila con predominio del sol y temperaturas agradables, y para mañana tendremos una jornada marcada por un tiempo estable. Van a predominar los cielos poco nubosos o completamente despejados, aunque no se descarta la aparición de algunas nubes de evolución en las sierras, sobre todo durante la tarde, pero sin mayores consecuencias. En cuanto a las temperaturas, van a seguir subiendo de forma generalizada. En la capital, los termómetros se moverán entre los 14 grados de mínima y los 23 de máxima, mientras que en zonas del interior las máximas podrían alcanzar los 26 grados. Con mínimas que girarán en torno a los 10. El viento será en general flojo y variable, aunque por la tarde tenderá a soplar del sur con algo más de intensidad. Mañana se espera un día agradable, soleado y con ambiente ya claramente primaveral. Esta ha sido la previsión meteorológica para mañana miércoles 14 de abril. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Expo Levante Níjar vuelve los días 22, 23 y 24 de abril al Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, la feria agrícola profesional de referencia en España, donde la agricultura intensiva, la innovación y el conocimiento se dan la mano. Tecnología, semillas, riego, sostenibilidad y digitalización del campo en un gran punto de encuentro para agricultores y empresas del sector hortofrutícola. Expo Levante Níjar, el futuro del campo, aquí. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Lo hemos hablado en el repaso informativo, y es que Vox elegido ha pedido al PP de Góngora que el agricultor pueda reciclar los envases de los fitosanitarios en el punto limpio municipal. La portavoz de Vox en el ayuntamiento, Beatriz Sánchez, ha solicitado al equipo de gobierno del Partido Popular la puesta en marcha de nuevas medidas para facilitar el reciclaje en el sector agrícola. La propuesta plantea que los agricultores puedan depositar envases de productos fitosanitarios, fertilizantes y trampas directamente en el punto limpio municipal una vez utilizados. Según Sánchez, esta iniciativa aliviaría la carga burocrática que soporta el sector. La portavoz ha recordado que los productores están sometidos a crecientes exigencias medioambientales que les obligan a gestionar correctamente los residuos generados en sus explotaciones. Desde Vox se propone que el ayuntamiento se adhiera al sistema de recogida de SICFITO, una entidad sin ánimo de lucro que gestiona puntos de depósito en cooperativas, distribuidores y entidades locales. Este sistema se encarga posteriormente del transporte, reciclaje y valorización de los envases. Sánchez también ha insistido en el papel clave de la agricultura en la economía almeriense, destacando su capacidad de innovación y adaptación durante décadas. Sin embargo, advierte de que el sector atraviesa un momento complicado debido al aumento de la presión administrativa. En este sentido, la portavoz ha instado al alcalde, Francisco Góngora, a valorar esta propuesta y no dar la espalda al campo. Escuchamos a Beatriz Sánchez. Desde Vox hemos solicitado al equipo de gobierno del Partido Popular que los agricultores puedan depositar los envases de fitosanitarios, fertilizantes y trampas en el punto limpio municipal, después de que estos hayan sido utilizados. Los productores se enfrentan actualmente a grandes exigencias medioambientales, viéndose la obligación de garantizar la gestión del reciclaje pautado por las administraciones. Por ello, hemos pedido que el Ayuntamiento de Ejido se adhiera al sistema SICFITO. SICFITO es una entidad sin ánimo de lucro con puntos de recogida establecidos en almacenes de suministro, cooperativas de consumo, distribuidores oficiales o entidades locales, donde el usuario deposita los envases vacíos y la empresa se encarga del transporte para su reciclado.
Si el punto limpio municipal pudiera recepcionar estos envases vacíos de productos fitosanitarios y agropecuarios, supondría un gran alivio para el campo. El alcalde no puede dar la espalda una vez más a los agricultores. Tenemos que defender lo nuestro. Y dicho esto, la iniciativa queda ahora sobre la mesa del equipo del Gobierno municipal. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Pues no hace muchos días hablábamos de cómo se iba a presentar la campaña de sandía. Y es que la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería ya ha iniciado la campaña de inspecciones No cortes en verde para la sandía y el melón. Arranca en la provincia de Almería la campaña de control de sandía y melón. La Delegación Territorial de Agricultura, en colaboración con Hortifruta, pone en marcha un año más la iniciativa conocida como No cortes en verde. Las inspecciones empiezan ahora, a principios de abril, coincidiendo con el inicio de la comercialización y se van a mantener durante toda la campaña. Se van a realizar en empresas comercializadoras de la provincia, adaptándose al ritmo de producción según la zona y el momento de recolección. Lo que busca esta campaña es comprobar que la sandía y el melón se recogen en su punto adecuado de maduración. También se revisa la trazabilidad del producto y la posible presencia de partidas procedentes de terceros países. Es una campaña que lleva más de 20 años en marcha y que forma parte de los controles habituales sobre los cultivos de primavera. Para esta campaña 2025-2026 se espera un ligero aumento de la superficie cultivada. En el caso de la sandía se prevén cerca de 11.900 hectáreas y en el del melón algo más de 2.800. Un incremento que tiene que ver con la evolución de otros cultivos en la campaña anterior y con la planificación de las explotaciones. El año pasado estuvo marcado por episodios de lluvias intensas, sobre todo en fases como la floración y el cuajado. Aún así, la producción se mantuvo en niveles similares, en parte gracias al aumento de la superficie. Durante esa campaña se realizaron más de 100 controles sobre más de 1,4 millones de kilos de producto. En cuanto a esta primavera, habrá que ver cómo evolucionan las condiciones meteorológicas, con previsiones de temperaturas más altas de lo habitual, que también influirán, donde también influirán las plagas, las enfermedades y el comportamiento de los mercados. Además, se sigue prestando atención a prácticas como el control biológico en los cultivos que continúan presentes en la producción de sandía y melón. Y al mismo tiempo se mantiene la vigilancia sobre la llegada de producto de otras zonas y de terceros países, especialmente en los momentos en los que coinciden en el mercado con la producción de la provincia. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Momento ahora para echarle otro vistazo a las pizarras y vamos con la pizarra de Ceorpa, la pizarra de hoy martes 14 de abril de 2026. Y vamos a empezar con los guisantes, que han tenido un solo corte de 2,66 €.
En las judías tenemos la judía Elda con un primer corte de 3,46 € y un último corte de 2,88 €. La judía Perona Roja ha tenido un solo corte de 2,53 €. La judía Estrique también ha tenido un solo corte y este ha sido de 3,59 €. Pepinos, tenemos el pepino francés con un primer corte de 51 céntimos y un último corte de 37. El pepino español, por su parte, ha empezado en 51 céntimos y ha acabado tras muchos cortes en 31 céntimos. El pepino Almería ha tenido un solo corte y ha sido de 31 céntimos. Calabacines. El calabacín fino ha tenido un primer corte de 44 céntimos y un último corte de 35. El calabacín gordo, por su parte, ha empezado en 29 céntimos para acabar en 17 céntimos. Berenjenas. Tenemos la berenjena rallada y la berenjena larga. La berenjena rallada ha tenido un primer corte de 61 céntimos y un último corte de 12. Y la berenjena larga, que ha tenido más cortes que la rallada, bastantes más cortes, ha empezado en 82 céntimos y ha acabado en un último corte de 43. Tomates. Tenemos el tomate ramo con un solo corte de 1,52 € y el tomate pera ha tenido un primer corte de 2,08 € y un último corte de 1,39 €. Pimientos. En este bloque, el último de esta pizarra, tenemos el pimiento italiano verde con un primer corte de 2,26 € y un último corte de 1,74 €. El pimiento italiano rojo ha tenido un primer corte de 1,64 € y un último corte de 99 céntimos. Pasamos al pimiento lamullo verde con un primer corte de 1,38 € y un último corte de 89 céntimos. El pimiento lamullo rojo ha tenido bastantes cortes, empezando en 1,20 € y acabando en 70 céntimos. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 56 céntimos y un último corte de 46. El pimiento California rojo ha tenido un primer corte de 63 céntimos y un último corte de 51. Y el pimiento California amarillo, el último de esta pizarra, ha tenido un primer corte de 86 céntimos y un último corte de 63. Esta ha sido la pizarra de Ceorpa, la pizarra de hoy martes 14 de abril de 2026. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Ayer, 13 de abril, se inauguró la 39ª edición de la Feria Salón Gourmet, celebrada en IFEMA Madrid. Esta 39ª edición de Salón Gourmet es, yo creo, la feria profesional de alimentos y bebidas de calidad más importante en estos momentos de Europa y que además se celebra en el país, uno de los países más importantes como potencia agroalimentaria del mundo, como es España. Cuarto país de la Unión Europea en exportación, séptimo del mundo, pero que además por su catálogo, por la variedad de los alimentos y bebidas que tenemos aquí, es absolutamente fundamental. Y además quiero subrayar el apoyo del Gobierno de España a esta edición, a través de la participación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los más de 1000 metros cuadrados que tenemos y espacios tradicionales ya, como son el túnel del Vido o el túnel del aceite virgen extra, que son referencias ya para los profesionales del sector, o también el espacio gastronómico. En total 30 actividades que se van a llevar a cabo en el curso de esta edición de Gourmet.
Además, ayer un día completo en IFEMA porque tuvieron lugar diferentes eventos y la sandía, en concreto la sandía almeriense, fue una de las principales protagonistas. Bajo el lema "La que más sabe, la primera sandía europea", se busca promocionar las sandías cultivadas en los invernaderos de Almería durante la primavera, extendiéndose posteriormente a los cultivos al aire libre. La presentación de esta campaña se ha llevado a cabo en la feria Salón Gourmets, donde ha asistido el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, quien ha señalado que esta iniciativa es un aliciente para posicionar la sandía y una oportunidad única de seguir creciendo y exportando nuestra calidad en todos los rincones del planeta. Durante su intervención, el titular ha asegurado que para Andalucía es un honor ser la primera región en abrir el calendario de la sandía europea y que es un orgullo que sea la sandía almeriense de las primeras de origen europeo que se comercializa en el continente gracias al compromiso del agricultor con una producción cada vez más sostenible y también de más calidad. Recordamos que Salón Gourmet estará hasta el jueves 16 de abril y que Sabores Almería, la marca agroalimentaria de la provincia, está presente allí y su stand congrega en sus 450 metros cuadrados de superficie los productos de 24 empresas productoras almerienses. Una gran representación de la calidad agroalimentaria de la provincia. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Recta final del programa de hoy y tenemos aquí, como casi todos los días, a José Antonio Gutiérrez, el director de FH Almería. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo se presenta el día hoy? Pues muy agitado, la verdad que muy agitado porque hay mucha información, se está trabajando ya mucho para poner esa Expo Levante en funcionamiento y también tenemos por otro lado la Feria Gourmet de Madrid, donde Sabores Almería está dando una buena representación de la gastronomía almeriense. Y tenemos un montón de información, amén de otras noticias que están relacionadas con que la Policía Nacional, ya lo dijimos ayer, había, incautado las embarcaciones y toda la infraestructura que tenía una red que traía inmigrantes de África hacia fundamentalmente la agricultura almeriense y luego pues de aquí me imagino que muchos de ellos se irían a otras partes de Europa. Y también hemos conocido otra noticia y es que el gobierno en principio tenía pensado pasar un poco la mano en cuanto a los antecedentes penales que tenían los migrantes que querían regularizar su situación y ha hecho un cambio totalmente radical. La información de última hora es que le va a exigir a los migrantes que demuestren que no tienen antecedentes penales para regularizar su situación en el suelo español, con lo cual pues eso mejora bastante la situación. Antes de empezar con las noticias, los comentarios estrictamente dedicados a la agricultura, esta mañana he tenido la oportunidad de ver las embarcaciones que se le han incautado a toda esta red que traían los inmigrantes y es impresionante la infraestructura que tiene 31 embarcaciones, creo que se han sido embarcaciones, motos de agua también considerado como embarcación, ¿no? Las que han incautado a toda esta gente para traer migrantes a España. No obstante, otra noticia que me ha llamado poderosamente la atención y es que me ha confirmado tanto el subdelegado del gobierno José María Martín como el comisario jefe de la comisaría de Almería me han confirmado que solamente
el 5% de los migrantes que entran en España entran por mar. Está claro que casi todos entran por Almería, porque la sensación que tenemos aquí en Almería es que entran muchísimos con esas embarcaciones que vemos. Pues bueno, pues el otro 95% coge otras vías, como puede ser el avión, como puede ser otro tipo de transporte, fundamentalmente el avión, ¿no? Porque tenemos migrantes generalmente de Sudamérica y de África, ¿no? Entonces me quedo un poco sorprendido de que sean una cantidad tan pequeña la que entra a través de las costas, ¿no? A través de embarcaciones, cuando yo pensaba que eran, digamos, bastante más. Bueno, pues si te parece pasamos a centrarnos un poco más en el sector agroalimentario y de esa representación pues almeriense y representación andaluza en esa, es la Feria Salón Gourmet que se está celebrando esta semana. ¿Qué nos cuentas sobre esa feria? Bueno, pues se ha empeñado la Diputación de Almería dar a conocer la gastronomía que tenemos en Almería, que es, digamos, una gastronomía impresionante, muy nutrida, cargada de todo tipo de alimentos, pesca, embutidos, vegetales, frutas, productos industriales realizados de forma artesanal y, en definitiva, pues bueno, pues una gama de productos gourmet que dejan satisfecho hasta el paladar más exigente. En la edición de este año se ha presentado la primera sandía europea en llegar al mercado, y es la sandía de Almería, con lo cual hay que agradecer bastante esta promoción para, digamos, romper, digamos, ese vínculo que hay con sandías de otras partes, como puede ser la sandía de Senecar, que viene de África, que es fashion, ¿no? O sandías que vienen del cono sur de América, que, digamos, se confunden un poco con la sandía temprana. Pero lo que sí es evidente que por la forma de cultivar, por el sol, por el agua y por una serie de circunstancias, entre otras, crear variedades que le vaya bien la climatología de Almería, la sandía de Almería a partir del mes de abril es única, tanto por su sabor como por su textura y por su cantidad de azúcar, su grado Brix. Entonces, que haya, digamos, un organismo oficial, una institución como es la Diputación de Almería, que se encargue de difundir esto en una feria tan importante como la Feria Gourmet de Madrid, pues es de agradecer. ¿Para qué? Para que se empiece a marcar diferencias entre lo bueno y lo que no llega a ser tan bueno. No es que sea malo, pero que evidentemente una feria gourmet lo que busca es la exquisitez, lo más sabroso, lo que más le puede gustar al paladar. Y evidentemente pues este esfuerzo pues es de agradecer, es de aplaudir, y hay que celebrar que se invierta dinero público en este tipo de acciones que satisface a muchísima gente, tanto empresarios como productores. Pues vamos a hablar ahora, si quieres, del tiempo, porque parece mentira, ¿no?, que este fin de semana estuviera lloviendo y hoy, bueno, hemos visto el sol, ¿no? Y ayer también. Sí, a mí lo que me gustaría es que alguien nos explicara realmente qué debemos de entender por cambio climático, ¿no? Parecía que andábamos años atrás en una sequía galopante, en que ya no se iban a volver a ver esas cantidades de agua que se veía, por lo menos cuando yo era más pequeño, ¿no? Que ya no iba a nevar tanto y, en definitiva, que no íbamos a ver los pantanos llenos de agua. Pues el caso es que tenemos los pantanos llenos de agua prácticamente en toda España. Las cumbres donde nieva están nevadas, y están nevadas desde hace 4 días. Esperamos una primavera húmeda, tenemos temperaturas propias de la primavera y hemos pasado por un periodo de frío durante el fin de semana con un desplome de hasta 10 grados en algunos sitios, con lo cual, pues, ¿qué es lo que hay que entender? Que se repiten ciclos climáticos, que realmente tenemos una caída espectacular de las temperaturas. ¿Qué es lo que realmente pasa? Bueno, el problema del cambio climático es que se suceden
por ejemplo, lluvias o olas de calor, pero más extremos. Esa es una de las principales consecuencias del cambio climático. De ahí, pues, lluvias torrenciales o olas de calor tan altas que hemos tenido el último verano. ¿Y seguro que esos no son procesos que ya se daban antiguamente? Lo único que yo he podido comprobar, después de tener tantos datos acerca de lo que pasa con el clima, es que hubo un tiempo que la capa de ozono se abrió. Evidentemente se lanzaron campañas para no usar el gas de los aerosoles, que eso le afectaba a la capa de ozono. Y la capa de ozono se ha recuperado, evidentemente, ¿no? Yo tengo mi duda si realmente el cambio climático sea exclusivamente eso. El llegar a tener que soportar temperaturas extremas en verano y torrentes de agua en invierno en lluvias descontroladas, ¿no? Que el clima llegue a sus extremos, ¿no? No lo sé. Es cuestión de seguir viendo lo que pasa porque, como digo, veníamos de una sequía galopante que estaba ya amenazando a sitios como Murcia, el norte de la provincia de Almería, la Axarquía malagueña, y de golpe porrazo nos encontramos con que casi hay menos reticencia para pasar agua de un pantano a otro por la pila de agua que hay, porque se esperan los deshielos y se esperan más llegadas de lluvias a lo largo de la primavera que van, digamos, a llenar más todavía los pantanos. Un pantano que está al 89%, pues hay que vigilarlo. ¿Por qué? Porque cuando llegue al 101% ya sabemos lo que pasa. Eso ya es un pantano descontrolado, ¿no? Y evidentemente podemos encontrarnos en esa situación simplemente con que se repita la primavera que tuvimos el año pasado. El año pasado tuvimos una primavera que se cargó mucho cultivo de sandía en Andalucía y en Murcia, precisamente por las inundaciones de esas sandías que muchas de ellas se perdieron porque no soportan el encharcamiento, ¿no? La, raíz termina muriendo por exceso de agua y se perdieron muchos kilos de sandías por esas lluvias que cayeron sobre el mes de abril aproximadamente. Y en definitiva, pues no sabemos si es que se están repitiendo ciclos o es que realmente tenemos un cambio climático que lo vamos a seguir soportando. Si eso es así, seguramente vamos a afrontar un verano caluroso con temperaturas que nos van a hacer que determinadas horas del día sean muy molestas y que, por ejemplo, no podamos ir a la playa como lo hacíamos antiguamente y tirarnos allí todo el día tumbados al sol, porque me imagino que si vamos a tener temperaturas extremas, el sol será peligroso en algún momento del día. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio, por acercarte aquí a los micros y repasar la actualidad agrícola. Vamos a seguir informando sobre esa feria gourmet que se celebra en IFEMA en Madrid, que cierra este jueves 16 y lo dicho, muchas gracias por acercarte. Mañana más. Y antes de despedir el programa de hoy, vamos a volver a echarle un vistazo a las pizarras. Ya saben que pueden encontrar todas las pizarras de precios en fhalmería.com. Allí pues tienen las diferentes subastas y ahora toca echarle un vistazo a la pizarra de Agroponiente Adra, la pizarra de hoy martes 14 de abril de 2026. Empezamos con los tirabeques, que han tenido un solo corte de 1,18 €. Seguimos con los guisantes, que han empezado en un primer corte de 3,16 € y han acabado en 2,88 €. Judías. La judía garrofón ha tenido un solo corte de 9,18 €.
La judía Elda ha empezado en un primer corte de 3,68 € y ha acabado en un último corte de 2,98 €. La judía Perona Semi ha tenido un primer corte de 7,56 € y un último corte de 6,68 €. La judía Perona Roja ha empezado en 6,58 € y ha acabado en 5,68 €. La judía Rastra ha tenido un primer corte de 7,20 € y un último corte de 6,68 € y la judía Strike ha empezado en 6,22 € para acabar en 5,12 €. Pepinos. Tenemos el pepino francés con un primer corte de 41 céntimos y un último corte de 32. El pepino español también ha tenido un primer corte de 58 céntimos y un último corte de 40 céntimos. Y el pepino Almería ha empezado con un primer corte de 30 céntimos y ha acabado en 21 céntimos. Calabacines. Está el calabacín fino con un primer corte de 50 céntimos y un último corte de 32. El calabacín gordo ha tenido un primer corte de 40 céntimos y un último corte de 28 céntimos. Y el calabacín blanco ha empezado en un primer corte de 1,36 € y ha acabado en 81 céntimos. Berenjenas. La berenjena rallada ha tenido un primer corte de 1,49 € y un último corte de 64 céntimos. La berenjena larga, por su parte, ha tenido más cortes y ha empezado en 68 céntimos y ha acabado en 30. Tomates. El tomate Daniela ha tenido un solo corte de 1,21 € y el tomate pera también ha tenido un solo corte que ha sido de 1,72 €. Pimientos. Empezamos con el pimiento padrón, que tiene un primer corte de 2,88 € y un último corte de 2,30 €. Seguimos con el pimiento lamullo rojo, que ha empezado en un primer corte de 1,07 € y ha acabado en 76 céntimos. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 67 céntimos y un último corte de 58. El California rojo ha empezado también en 67 céntimos y ha acabado en 40. Y por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1 € y un último corte de 70 céntimos. Esta ha sido la pizarra de Agroponiente Adra, la pizarra de hoy martes 14 de abril de 2026. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Hoy hemos escuchado a Beatriz Sánchez, portavoz de Vox en el Ayuntamiento, solicitar al equipo de gobierno del Partido Popular pues que el agricultor pueda reciclar los envases de los fitosanitarios en el punto limpio municipal. También hemos hablado de la feria Salón Gourmet celebrada en IFEMA Madrid, que se inauguró ayer, 13 de abril, y hemos escuchado a Luis Planas en la inauguración del evento ayer, y hemos hablado de que la sandía almeriense ha sido gran protagonista de esta feria. Y por último, también hemos hablado de la campaña No Cortes en Verde, que ya se ha iniciado y que estará activa hasta final de campaña. Y este ha sido el programa de hoy. Les recuerdo que han estado escuchando FH Almería Radio en Radio Marcador Almería, el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Ya saben que pueden volver a escucharnos cuando quieran en YouTube o en iVoox, la plataforma de podcast. Simplemente tienen que buscar FH Almería Radio y allí encontrarán todos los programas emitidos hasta el día de hoy. Este programa ha sido posible gracias a Rick Zuan y Expo Levante Níjar. Mi nombre es Ana Gutiérrez y con esto me despido. Hasta mañana.